Sí, buenos días, Fiorella, buenos días, Alan. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias por la invitación. La enfermedad del Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa. O sea, va a haber una degeneración de las neuronas del cerebro y efectivamente es una enfermedad generalmente de adulto mayor. Por eso que le dicen demencia senil, sí, de la palabra senil que significa viejo o anciano. Entonces, el 98% de todas las demencias son en personas adultas mayores. Ajá. A partir de los 60 años hay un 5% de personas a los 60 años, pero conforme progresa la edad, progresa esta enfermedad. A los 80 ya hay un 10 a 20% y a los 90 casi un 30% de personas con demencia. Yo le iba a preguntar, Carlos, si bien es cierto cuando a veces tratamos una enfermedad que bueno, dices, no, a nadie de mi familia le dio. Con el Alzheimer no pasa eso. Parece que es bastante común. Más o menos, ¿qué porcentaje de adultos mayores tienen el Alzheimer si hablamos de un 100%? De un 100% podemos hablar de un 15% de personas que pueden tener Alzheimer. Pero del 100% de ancianos, es decir, personas que ya tienen, por decir, 90 años. Estamos incluyendo a todo el grueso de adultos mayores. Porque a los 60 años es solo el 5%. Pero a los 90 años es el 30%. Ahora, esta enfermedad requiere un diagnóstico médico, ¿no? Sí. Ahora, el diagnóstico, existen factores predisponentes, factores de riesgo. A ver, ¿quiénes son los digamos, candidatos? Los propensos. Exacto, los propensos a esta enfermedad. Propensos, uno, las personas que han tenido familiares con Alzheimer. Ya. Segundo, personas con hipertensión arterial mal controlada. Pero no se asuste el televidente porque va a haber mucho hipertenso que decir voy a tener Alzheimer. No, simplemente es una predisposición. El diabético también tiene predisposición. La vida sedentaria y el nivel de educación. La educación, el bajo nivel de educación y no utilizar el cerebro y no tratar de aprender es un factor de riesgo. Escúchame, mi abuelita, Enita, que vive en el norte, es una trome, tiene más de 90 años y hace hasta el día de hoy crucigramas. Y yo le digo, Lita, yo no le digo abuelita, le digo, Lita, ¿y hace cuánto te veo así, con tantos crucigramas de toda la vida, siempre en el norte los has hecho? Y me dice, es el ejercicio, el mejor ejercicio que hay para el cerebro, nunca dejó de hacerlos hasta el día de hoy, los hace. Ese tipo de ejercicios que podemos hacerlo definitivamente, ¿ayudan de verdad para el tema de la memoria entonces, en edad avanzada? Aprender algo nuevo, leer. El estímulo, mira. Y el nivel cultural. Por eso que siempre va a quedar como anécdota ese congresista que dijo que leer da Alzheimer. Sí, claro. No, leer es un factor de protección. O sea, existen los factores de riesgo que ya lo mencioné, pero también existen los factores de protección. O sea, ¿qué debemos hacer? Primero, actividad física. Caminar. El hecho de caminar nomás está haciendo que tu corazón bombee y llegue sangre al cerebro y a los pies. Ya, ok, caminar. ¿Qué más? Caminar, actividad mental. Aprender algo nuevo, leer, sudoku. Después la actividad social. La actividad social vale mucho. ¿De qué vale pues un hombre que lea todos los libros, el Quijote, la Divina Comedia, todo, y esté metido en su cuarto y no interactúe? El hecho de salir en la mesa, compartir e interactuar con los nietos, los sobrinos, eso ya es bastante. Ver fútbol. Estos programas de, por ejemplo, que parezca mentira, estos reality de que todo el mundo les tiene cólera, que son TV esto es guerra, estas cosas, los adultos mayores los ven mucho y se distraen, pues, y están ahí interactuando. Bueno, yo le cuento que mi viejo tuvo cáncer, él se me fue de cáncer, pero tenía la para Alzheimer. Y veía este tipo de programas y en el bloque que eran preguntas-respuestas, mi viejo trataba de responder, por ejemplo, antes que los chicos, o sea, lo veía como una trivia para él, ¿no? Claro, o sea, la parte social es importante. La cuarta son los chequeos médicos. Obviamente la persona tiene que ir al médico a hacerse su control de la presión, de la glucosa, sus controles, su peso, su dieta adecuada, dormir bien. Y el quinto factor que sí nunca lo mencionan y no se enseña en la universidad y nadie lo dice, pero es importante, es el factor espiritual. Estar en paz con tu espíritu, estar tranquilo, no tener pleitos, odios, envidias, rencores. Hay gente que no puede morirse porque tiene un pleito guardado y no se amista con su hija, su hijo, su hermano. Entonces, estar en paz con el espíritu es bien. Por eso que los adultos mayores van mucho a la iglesia, rezan rosario, y a veces dicen que ya están más cerca, no como broma o lo que sea, pero no es una mala broma, pero es buena la parte espiritual. ¿Cómo se manifiesta el Alzheimer? ¿Cómo una persona que vive con cómo se identifica? ¿Cómo una persona que vive con una persona adulta mayor dice, uy, creo que mi papá, o creo que mi tío, creo que mi abuelita está con este mal? ¿Cómo identificamos eso? Primero, generalmente debuta con trastornos de la memoria reciente.
O sea, que si el papá le dice a la hija, hace tiempo que no me visitas. Y dice, pero si yo estaba ayer contigo. Claro. ¿Qué pasó? O sea, cuando viene la memoria reciente, porque después te va a hablar de su infancia y su juventud con lujos y detalles, pero no se acuerda que almorzó. O le dice, ¿y a qué hora me sirve mi almuerzo? Pero mamá, ya almorzamos, ya levantamos la mesa y todo. O sea, olvidos recientes. También pueden haber problemas de conducta. Por ejemplo, una señora que era súper educada, bien culta y suelta una lisura. ¿Ah, sí? Dice, ¿qué pasó con la abuela? Si la abuela jamás ha hablado una lisura en toda su vida. O enamora a un joven, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Ah, sí? O sea, puede ser trastornos de conducta, claro. Entonces uno dice, esta conducta no es normal. Porque mi mamá no es de enamorar al jardinero que pasó, al mozo. Entonces ya la lleva al médico, le hace una serie de baterías, unas pruebas, que son unos test neuropsicológicos que nos apoyamos y nos ayuda mucho el psicólogo, que es el que las desarrolla, y con esta serie de baterías. Ahora, también la resonancia magnética y algunos exámenes de laboratorio podemos determinar ya con un diagnóstico que el paciente tiene la alta posibilidad de tener el Alzheimer, nunca un 100%. El 100% del Alzheimer se confirma con la autopsia, es decir, cuando el enfermo ha muerto. ¿Ah, sí? Pero me refiero al inicio, porque cuando ya está avanzado, cualquier persona se da cuenta que el paciente tiene Alzheimer, porque ya es una persona dependiente. Pero estamos hablando al inicio con estas pruebas. ¿Y hay cómo traerlo vuelta, Doc? Es decir, si ya, digamos, ustedes diagnostican la enfermedad, ¿hay algún medicamento que pueda ayudar o no? Simplemente, ya más bien el co-cuidador tiene que poner de su parte porque puede llegar digamos, hay que tener mucha paciencia. Muchísima. Hay dos tratamientos, el farmacológico y el no farmacológico. Dentro del farmacológico, para empezar, que quede claro, no hay ningún remedio que cure o detenga la enfermedad. Lamentablemente es una desgracia. A quien le tocó esta enfermedad o a la familia que le tocó un familiar con esta enfermedad, se va a desgraciar. Sobre todo es bien doloroso para la familia. Sí. Porque, digamos, el paciente, digamos, está en otro viaje. Se enferma el enfermo y la familia. Está en otro viaje, pero la familia, ¿no? La participación de la familia creo que es bastante importante. Hay medicamentos que van a ayudar a que el paciente al inicio de la enfermedad se empiece a valer por sí mismo y lo van a ver, mire, cómo ha mejorado Luchito, ya está mejor. Pero después de la enfermedad, conforme sigue avanzando, ya estos medicamentos no hacen efecto. O sea, hay unos medicamentos que podrían mejorar la conducta, podrían mejorar la memoria, pero por un breve plazo, 1 o 2 años, después la enfermedad avanza. Ahora, también en algunos casos de Alzheimer hay trastornos de conducta, que el paciente no duerme o tiene trastornos de que le roban, le pegan. La chica me ha robado, sobre todo los cuidadores, entonces hay que darle unas pastillitas, pero para relajarlos y no doparlos. Eso a veces la gente confunde, quieren que me dicen, traen a mi consulta, ¿no? Doctor, mi mamá no duerme. ¿A qué hora la acuestas? A las 6 de la tarde. La acuestan a las 6 y lógicamente a las 12, 1 ya está despierto. Le digo, pero mira, ¿tú a qué hora te acuestas? ¿A las 11 o 12? Ya, trátalo igual que tú. Trata igual que Por tú. supuesto, claro que sí. A las 10:13 vamos a abrir líneas al 212-5353. Estamos hablando sobre el Alzheimer en el Perú, la importancia de una detección temprana. Nos encontramos con el doctor Carlos Sandoval, médico geriatra, autor del libro La enfermedad del olvido, y también próximo a sacar el ABC del Alzheimer, ¿o este ya lo lanzó? No, el ABC del Alzheimer lo lanzo en la Feria del Libro. Buenazo. Muy bien. Vamos a ir a la pausa. Recordamos los teléfonos 212-5353, 212-5353. Tenemos una llamada de ir a la pausa. Perfecto. Aló, Alonso. Buen día. Bienvenido a Somos Capital. Te escuchamos, lindo. Capital. ¿Qué tal? Buenos días, Fiorella. Buenos días, Alan. ¿Cómo están? Bien, acá conversando con el doctor. Dale. Mire, doctor, yo quería hacer una consulta. Mire, mi abuelita, bueno, que ya en paz descanse, ella tuvo un tumor en el cerebro. Y ella, al tener el tumor en el cerebro, bueno, no podían extirpar, sacarle todo el tumor, ¿no? Por la zona donde estaba alojada. Pero podían, cosas más, sacarle una gran parte, y el otro decía que por lo menos para que vuelva a crecer el tumor ya pasaba unos de 10 a 12 años, ¿no? Y bueno, ya como era mi abuelita, bueno, ya había vivido lo suficiente, ¿no? Por lo menos le damos una calidad de vida. Entonces, bueno, mi abuelita se operó, estaba en sus 5 sentidos y todo, se operó, ella lo decidió. Tenía ella en ese entonces 75 años, bueno, falleció a los 83, o sea, fueron prácticamente 8 años que pasó, ¿no? Pero mi abuelita después de la operación comenzó a desvariar, o sea, ya no estaba en la realidad. Hablaba de su papá, hablaba de su mamá, hablaba de cosas que habían pasado, ¿no?
cuando era niña, que su papá la había castigado, y estaba en otra realidad. En algunos casos, bueno, al principio un poco como que nos asustamos, pues, ¿no? De las cosas que hablaba, todo. Después el doctor nos explicó, ¿no? Que sí, que la abuelita poco a poco seguramente va a variar, alguna vez va a estar lúcida, alguna vez no va a estar lúcida. Entonces, pero al principio tenía algunos chispatos, ¿no? Un lapso de 20 minutos, 15 minutos y después volvía a la realidad. Y poco a poco ese tiempo se fue alargando, ¿no? Hasta que en un momento ya no estaba en la realidad, o sea, estaba en otra época que no estaba en la realidad, pues, ¿no? Pero sí se acordaba el nombre de sus hijos, se acordaba el nombre de sus nietos, nos reconocía nosotros cuando nos veíamos, tú te llamas tal, pero no estaba en la realidad, no sabía qué día era, no sabía si era día, hora, noche, pero estaba en esa situación. Y bueno, al menos yo cuando la iba a visitar, trataba de seguir la corriente, ¿no? De seguir en la corriente, sí, abuelita, mira, sí, tu papá venía a visitarte. Pero mis tíos, ¿no? Se molestaban un poco, ¿no? O sea, sus hijos le gritaban, decían, mamá, estamos acá, estamos en Chorrillos, estamos en tal lugar. Claro, Aloncito, ¿cuál es la pregunta puntual antes de irnos a la pausa? ¿Cuál es la pregunta puntual? Mi pregunta es, para esos casos que con tema de Alzheimer, ¿sería bueno, recomendable tratarlo de traerlo de la realidad? Perfecto. Ya te entendimos la pregunta. Lo mismo me pasó con mi viejito. Te mando un beso gigante. Después de la pausa nos vamos contesta. a la pausa y respondemos. ¿Le parece? Ya venimos a 212-5353. Ya regresamos. Estás escuchando Somos Capital con Fiorella Rodríguez y Alan Díez. Eso que baja ya ni se ve y las habichuelas no se pueden comer. En Cálida llevamos 15 años comprometidos con mejorar la calidad del aire en Lima. Somos Capital hablando sobre el Alzheimer en el Perú, la importancia de una detección temprana. Llámanos al 212-5353. Nos encontramos con Carlos Sandoval, médico geriatra. Carlos, antes de irnos a la pausa, llamó Alonso, nos comentó un caso particular que vivía con su abuelita y nos preguntó qué era mejor cuando teníamos un familiar ya diagnosticado con Alzheimer, que comienzan a volar en sus propias fantasías. ¿Hay que seguirles la corriente o hay que tratar de traerlos a la realidad? Eso va a depender de la situación y el momento, ¿no? Porque si el paciente dice, hablé con mi mamá y mi mamá me manda saludos y está bien, uno le puede seguir la corriente. Ay, Ali, ¿cómo está? Sin llegar a faltarle al respeto, ¿no? Todo siempre con el respeto adecuado. Entonces uno le sigue la corriente y no hay problema. Ahora, si el paciente está con eso, que esta no es mi casa, que llévame a mi casa, que me voy a mi casa, que dame mi cartera, ya es una cosa, hay que sacarlo, darle una vuelta y demostrarle que no es su casa. Pero, pues, son dos cosas diferentes, pero en general, si no se altera la vida y el paciente no va a sufrir, siguen en la corriente. Ahora, ¿qué conducta deben tener las personas que cuidan a una persona con Alzheimer? La primera es paciencia, porque cuidar a un paciente con Alzheimer, el paciente con Alzheimer no te va a agradecer ni reconocer, es más, ni a la hija, ni al hijo, ni al esposo o esposa. Es más, te va a decir, me tratan mal, no me quieren, pero uno sabe que no es maldad, sino es simplemente la enfermedad. Hay que entender la enfermedad, hay que entender que se tiene la enfermedad. Claro. Paciencia. Tenemos a Fernanda en línea. Fernanda, bienvenida a Somos Capital, gracias por llamarnos. Aquí estoy escuchando. Sí, Fernanda, te escuchamos a ti. Estamos con Carlos Sandoval, con el doctor. Con el respeto que se merece, un programa hermoso. Estoy acá presente ante ustedes. Yo tengo 69 años y me está sucediendo algo que antes no lo sentía o no me sucedía. Hago una cosa y después digo, voy a sacar sal y me salgo olvidando. Y digo, ¿qué es lo que tenía que hacer? Dios mío. Vuelvo al sitio y bueno, ya ahí me acuerdo, ¿no? Entonces es algo que no me había sucedido. Estoy un poquito alarmada. Ok, Fernanda, entonces tienes reiteradas, tú sientes que tienes momentos de situaciones de olvido, digamos. Por supuesto. ¿Sí? Ok. A veces estoy conversando con una amiga y estamos hablando un tema. Por ejemplo, se escuchó ya otra persona que interrestó y quise yo nuevamente y ya me olvidé. Ok, ¿cuántos años tenías, Fernanda? ¿Tiene? Yo tengo 6'9". 6'9". Perfecto, Fernanda. Vamos a aprovechar la presencia de Carlos aquí, porque seguramente la situación que le sucede a Fernanda, estos episodios de olvido que pasa a cualquier edad, tenemos que tomarlo como una alerta.
Hay un dicho o una experiencia que el paciente que pregunta si tiene Alzheimer, generalmente no lo tiene. Ok. Y el que dice no lo tengo, es probable que lo tenga. Entonces a veces vienen a la consulta, doctor, creo que tengo Alzheimer, me olvido de las cosas, yo ya no soy el mismo de antes. Y le digo, tú ya no eres el mismo de antes, pues definitivamente, ya no te puedes dar 3 vueltas al estadio como lo hacía cuando tenías 20 o 30 años, ya no eres el mismo. La memoria disminuye definitivamente y la capacidad para aprender también disminuye. Ahora, olvidarse es un proceso normal. Si nadie se va a acordar todo lo que entra al cerebro. O sea, yo le pregunto, ¿te acuerdas del taxi que tomaste hace una semana? ¿Qué color era? Nadie se va a acordar. ¿Qué almorzaste hace 3 semanas? No se van a acordar porque el cerebro expulsa información y se queda con lo mejor, selecciona la información. Entonces, en el caso, muchas veces es de distracción. Ahora, si ya uno ve que efectivamente se está olvidando, no reconoce a las personas. Por ejemplo, uno puede olvidarse la llave o el celular, porque a veces, ¿dónde dejé el celular? Claro. Además, uno mismo se llama o le dice a otra persona que llame para que suene el celular y ve dónde lo dejó. Pero si tengo el celular y no sé para qué es el celular, ahí sí me Ahí preocupo. eso es otra cosa, claro. Tengo el control remoto. Claro, ¿y para qué es eso? ¿Para qué sirve esta vaina? Eso es diferente. Ok. Entonces, que la señora no se preocupe, pero que siga su actividad física, su actividad mental, su actividad social. Ana en el teléfono. Hola, Ana, ¿cómo estás? Bienvenida a Capital 212-5353. ¿Cómo te va, Anita? Hola, chicos. ¿Qué tal, Ana? Acá para contarles un poco el tema de mi mamá. Mi mamá, a los 79 años, empezó con los olvidos. Y cuando le hice chequear me dijeron que era demencia senil. Entonces, que era, porque mi mamá es una persona muy activa, tú físicamente no la ves deteriorada ni nada. Entonces, ahorita ya a sus 83 años, esto ha ido aumentando. Primero empezó, como dice el doctor, a culpar a un familiar cercano de que se desaparecían cosas, ¿no? Siempre le echaba lo mismo a la misma y yo tenía que intervenir como árbitro, digamos. Nos hemos acostumbrado a eso, pero ahorita lo que es, ella sale todas las tardes, va a su iglesia y no, la orientación eso no lo pierde, pero es la memoria inmediata, es lo que se le va. O sea, tú le dices, por ejemplo, ayer que has almorzado y no se acuerdan, pero tú le dices dónde vive fulanita o cómo llegas a tal casa o eso está innado, o sea, no se olvida para nada, ¿no? En el caso, yo a veces digo, mamá, tengo miedo para que salgas, porque no, déjame, y ella se cree autosuficiente, o sea, es una lucha y una pena a la vez porque estoy al cuidado de ella, ¿no? Muchísimas gracias, Anita. Oye, pero Ana ha comentado, Doc, algo importante. ¿Hay diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre el Alzheimer, demencia senil? ¿Es lo mismo? No, la demencia senil es una jerga. O sea, demencia son una serie de enfermedades que ocurren en el adulto mayor, en ancianos. Entonces, por eso se llama demencia senil. Y el Alzheimer es un tipo de demencia, que es la principal, que es el 60% de todas. Pero existe la demencia frontal, la demencia vascular, existe otra serie de demencias. En el caso de la señora debe tener un deterioro cognitivo, que es una fase predemencia, porque todavía sale a la calle y se vale por sí misma. Pero ¿cómo enfrentamos eso? Vemos que tenemos a un familiar directo, cercano, con el cual convivimos, y si no me equivoco, Ana está a cargo del cuidado de su mami. Tengo a un familiar directo que veo que se olvida de algunas cositas que a mí me preocupan. Sin embargo, quiere salir a la calle y me dice, no te preocupes, yo regreso. ¿Qué hago? Esa es una situación difícil. Ahora, si está en el barrio, donde la conocen todo el barrio, y es un barrio donde la señora puede ir a la tienda, a la panadería, y la van a... que vaya, porque se puede valer por sí misma. Es más, va, compra su pan, su gaseosa, qué sé yo, y regresa. Pero ya cuando tiene que ir a otro lado, tomar un micro, una combi, con los locos que son los choferes ahora, eso es muy peligroso. Justamente estábamos hablando sobre el caso del profesor mexicano, pues... sobre este caso de José Fernando Hernández Mora, ¿no? Que primero fue reportado desaparecido con esta enfermedad y seguimos su historia con una tragedia tremenda. Entonces, cuidado también con lo que usted dice y los parámetros que hay que seguir, ¿no? Estamos con Abraham en el teléfono, en Capital 212-5353. Abraham, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buenos días, Fernita, doctor, ¿cómo estás? Buenos días. Una consulta, mira, mi abuela tiene demencia senil, o sea, ya ella no recuerda nada, se comporta como una bebita y la atendemos, ¿ya? Pero hace unos años, un par de años, 3 años más o menos, mi mamá tiene eso de que se olvida las cosas, dónde las deja, ¿no? Como eso sí, de distracción también. La pregunta para el doctor era,
si mi abuelita tiene esta enfermedad porque ya no recuerda nada totalmente, perdió la memoria, ¿es hereditario? Ok. Gracias, Abraham, un abrazo. Hay un factor de riesgo de que sí puede, pero no es determinante. O sea, no es que todos los hijos de un enfermo con Alzheimer van a tener Alzheimer, sino vamos a decir que es un boleto de una rifa. Ya tiene un boleto más. Si tiene más de 80 años, tiene otro boleto más. Si tiene hipertensión, tiene otro boleto. Si toma pastillas para dormir, tiene otro boleto. Hay gente que tiene un montón de boletos y no se gana la rifa. Hay gente que tiene un boleto y se gana la rifa. O sea, son factores de riesgo. Ha mencionado las pastillas para dormir. ¿Qué tiene que ver las pastillas para dormir con la enfermedad? El abuso también podría ser un factor de riesgo. No quiero decir que todos los que tomen pastillas para dormir tengan Alzheimer. Ya lo dije. El hecho de ser hipertenso también es un factor de riesgo. El abuso de pastillas para dormir también es un factor de riesgo. ¡Epa! Pero no estoy diciendo que todos los que tomen pastillas para dormir... pero es un factor. Es un factor. Es un factor. Cuando habla de abuso, habla es mejor de... tomarte tilo un para segundito, dormir. un segundito, amor. Cuando habla de abuso de pastillas para dormir, ¿habla de abuso de dosis o abuso en tiempo? Porque hay gente que está medicada por 10, 15 años con pastillas para dormir. Abuso en dosis. En dosis. Y a veces el médico le receta una y el paciente dice, no, una no me hace efecto, tomo 3. Ok. Claro. Y los hay pacientes que dicen, no, una no me duerme. Y hay otros que se automedican, que es peor. Y otros que se automedican y se recetan entre amigos, dicen, no, este es mejor porque a mí me tumba, el otro no me hace nada. Entonces, pero repito, y no se asuste el televidente que toma pastillas para dormir, porque va a decir el médico que salió en Capital ha dicho que me va a dar Alzheimer. No, es un factor de riesgo. Muy bien, vamos a ir a la pausa. Y vamos a seguir un bloque más porque las llamadas están reventando, en serio. El Alzheimer en el Perú es importante, 212-5353. Nos vamos a la pausa para recibir sus llamadas y para que el doctor Carlito Sandoval, médico geriatra, las pueda contestar. Ya regresamos, son las 10 de la mañana con 30. Electrocardiograma. Abrí los ojos como luna llena y me agarré la cabeza. Muy importante, vamos a extender el tema porque realmente tenemos que atender a todos sus llamados. Gracias por llamarnos aquí a Somos Capital al 212-5353, el Alzheimer en el Perú, la importancia de una detección temprana. Nos acompaña Carlos Sandoval, médico geriatra, autor del libro La enfermedad del olvido. Además tenía algo que contarnos el doctor en el corte, me estaba comentando que quería comunicar algo que es muy importante para todos. A las 10:34 de la mañana, doctor. Sí, el 15 de junio es el Día Mundial de la Toma de Conciencia contra el abuso y el maltrato contra el adulto mayor. Y es una fecha muy importante porque está pasando desapercibida y en el adulto mayor existen muchos tipos de maltrato. Y el maltrato no solamente es el maltrato físico, que son golpes físicos o insultos, que es el maltrato psicológico, sino también hay un maltrato que se llama el maltrato por negligencia, que es no darle su comida, no darle sus remedios, no abrigarlos, no quererlos. Ese se llama el maltrato por negligencia. Por eso el 15 de junio se está celebrando el día contra el abuso y el maltrato del adulto mayor. Y ese día está inclusive tipificado en la ley del adulto mayor, que todas las instituciones públicas deben de considerarlo, poner una marquesina, poner un aviso en todas las instituciones públicas porque es ley. Perfecto. Pero nadie le hace caso a la ley. Así es, Carlos. 15 de junio. Tenemos a Renzo en línea. Renzo, bienvenido a Somos Capital. Gracias por llamarnos. Te escuchamos, lindo. Buen día. Doctor, una consulta. Miren, mi suegra está viviendo conmigo. Ella tuvo un accidente, pero después del accidente ya ella salió con todo esto que se olvida de todo. Ya tiene 82 años. Me dice el doctor que es por el medio de la anestesia que se ha puesto así. Ya el Alzheimer le ha avanzado demasiado. ¿Cuántos años tiene tu suegra? 82 años. Okay. Bueno, hay casos de que no necesariamente son casos de Alzheimer, porque el Alzheimer es una enfermedad progresiva que empieza de menos a más, que empeora y comienza con los olvidos y después trastorno de conducta y atención. Pero se da casos, por ejemplo, de adultos mayores que están bien, de repente sufren una infección, se trastornan, no tratan la infección y se quedan así. Es un caso que se llama delirio maltratado. Y también se ve en casos de pacientes que han sido sometidos a cirugías grandes, les han aplicado anestesia, han delirado, no los han tratado a tiempo y ya se pueden quedar así. Claro, como es el caso que menciona Renzo, porque mencionó, mi suegra estaba perfectamente bien, la operaron, parece que hubo un abuso de anestesia y ahora se olvida de todo. Entonces, cuidado con eso también. Pero a veces tampoco no es abuso, porque a veces le culpan al colega anestesiólogo.
el cuerpo de la persona era un estado frágil. Entonces, frágil es que ya estaba vulnerable en un equilibrio así. Vino algo importante, que es el accidente, no es la anestesia, es el accidente. Y fue el detonante. Y metieron la anestesia y quedó ya desconectada. Está Luis en el teléfono. Hola Luis, ¿cómo estás? Bienvenido a Capital. Hablamos con el doctor Carlos Sandoval, médico geriatra, sobre el tema del Alzheimer en el Perú. Te escuchamos. Sí, buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por la... Sí, buenos días a Luis, todos ustedes. muy buenos días. Te escuchamos. Te escuchamos, bienvenido. Sí, buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por la atención. Doctor, quisiera preguntar... el consumo del pan con diario que nosotros comemos, hay una proteína llamada el gluten que tiene en la harina de trigo. Yo tengo entendido que cuando esto se ha acumulado durante años, puede producir un tipo de Alzheimer por acumulación de la glucosa a través de esto. Entonces, el cambio de harina de trigo a harina de kiwicha o de girasol podría mejorar el problema del Alzheimer. Muchísimas gracias por tu llamado. Esos son mitos que está buenísima esta llamada, porque yo sí he escuchado mucho acerca del tema del gluten y del trigo. ¿Tiene que ver o no? En el caso de Alzheimer, no. Ya. Ahora, hay una enfermedad que se llama los celíacos. Claro. Que son gente que son intolerantes al gluten. Y no solamente con el pan, todo arroz, harinas y fideos les cae mal y tienen trastornos digestivos y en general un decaimiento total. Entonces ellos no pueden consumir el gluten, son los enfermos celíacos y tienen que comer una harina especial que puede ser como comentó el señor, quinoa, etcétera. Pero no tiene nada que ver con el Alzheimer. O sea, una persona puede comer su pan de harina de trigo toda la vida y no le va a pasar nada. Perfecto. En todo caso, si sugiere un cambio en la alimentación, le va a favorecer para otro tipo de... como dieta saludable. Exacto. Sí, pero como estilo de vida saludable. Claro, por supuesto. Muy bien, 212-5353, son las 10 de la mañana con 39 minutos. Hablamos con el doctor Carlos Sandoval sobre el tema del Alzheimer en el Perú, la importancia de una detección temprana, que es muy importante además, ¿no? Sí. Saber eso. Sí, amigo, yo que te digo que tuve la suerte de acompañar a mi viejito hasta el final, hay que tener muchísima paciencia. Yo les digo a todas las personas que tienen un familiar cerca y que sepan que tenga esta enfermedad, que a veces desespera porque se mezcla el dolor con la desesperación y la poca paciencia, porque todos somos impacientes, tienen que tener muchísima paciencia. Recuerden siempre que es un ser humano que necesita mucha atención, mucho cariño, porque tenemos que entender que hay una persona enferma a nuestro costado. Tenemos a Bruno en línea. Bruno, bienvenido a Somos Capital, te escuchamos, lindo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Antes, muchas gracias por la atención. Mi pregunta es en relación a mi madre. Ella sufrió hace un año una operación por rotura de aneurisma. Ella ya presentaba algunos síntomas anteriores, meses anteriores. Se olvidó, un poco como que se desorientaba. Fueron 2-3 veces que le pasó eso en los 3 meses anteriores a la rotura del aneurisma. Y mi pregunta, doctor, es ¿cómo yo puedo saber actualmente si lo que... Mi mamá quedó con unas secuelas de orientación. Gracias a Dios solamente tiene estos problemas de orientación. Pero no sé si es producto por la operación o si debo seguir un tratamiento, por ejemplo, por demencia o Alzheimer. Esa es básicamente la pregunta. Muchísimas gracias por tu consulta. ¿Tiene o no tiene que ver? No, son dos cosas diferentes. El aneurisma es una dilatación de una arteria y que está por reventar, y cuando revienta puede ocasionar un derrame cerebral. Y entonces la consecuencia es por el derrame cerebral. Ahora, a la señora la han operado, es una operación, depende de la localización. Hay aneurismas que están más superficiales y otros que están más profundos. Los más profundos son más difíciles. Entonces, a veces hay personas que tienen dolores de cabeza, no se automediquen. O sea, vayan al neurólogo, al médico general, al médico internista y que les recete de repente una tomografía y se ve el aneurisma y se puede operar a tiempo. Ahora, tampoco quiero decir que todas las personas que tienen un dolorcito de cabeza pero hay vayan que prevenir, corriendo. ¿no? Pero si uno tiene ya 3 semanas, 4 semanas con dolor de cabeza y toma remedios y no le pasa, vayan al neurólogo, al internista. A mí me enseñaron que hasta para una gripe no compres, es mejor que te indiquen, no cuesta absolutamente nada. A veces uno por tiempo y tal, ¿qué has tomado tú? Llamas, ¿no? Hoy tú has estado con gripe, ¿no? A ti te dolía esa vaina, ¿no? ¿Qué tomaste,
¿no? Claro. Uno recurre a eso. Tenemos a Carmen en línea. Carmen, bienvenida a Somos Capital. Te escuchamos, linda. Buena, señora Fiorella y señor Alan. Ay, insiste. Hola, Carmen. Preciosa. Perdona por hacerte esperar. Cuéntanos que aquí estamos con Carlos. Cuéntanos tu tema. Bueno, bien, mi saludo primero al doctor Carlos Sandoval y qué bueno que estén tocando sobre el tema del Alzheimer. Mire, doctor, el año pasado tengo un tío que es ya mayor de edad, ya creo que tiene más de 80 y tantos años. El año pasado estuvo en las festividades de la Virgen María de la Asunción en el mes de agosto. Después me llego a enterar más o menos entre octubre y noviembre que ya le estaban dando ya los síntomas del Alzheimer. Y ahora, hace 2 días, me acabo de enterar de que ya el Alzheimer ya entró a su estado crítico y los hijos y su familia, su esposa, han optado por tenerlo encerrado como si fuera un prisionero. ¿Qué? Doctor, una consulta. ¿Es factible que una persona con ese tipo de enfermedad lo tengan así encerrado como si fuera cualquier cosa? Incluso les he dicho yo a mi otro tío que es su hermano, que lo saquen a pasear, que su familia lo saque a pasear por ahí, que le haga conocer las calles, los parques. Pero dice que no pueden porque trabajan y trabajan. ¿Es factible eso, doctor? Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. ¿Sabes qué? A veces qué ingratos somos. Fuera de bromas, qué ingratos somos. ¿Cómo lo van a tener, primeramente al margen de que tenga o no tenga la enfermedad, cómo pueden tener encerrado a un ser humano, a una persona, absolutamente a nadie? Claro, porque es más sencillo, lo dejamos encerrado al viejo y todo el mundo se larga a hacer sus cosas, ¿no es cierto? Y no molesta, pues ¿quién se queda a cargo? ¿Quién se quiere quedar a cargo de él? ¿Qué inhumana es la gente? Claro, justo lo que estábamos hablando. Ese es un tipo de maltrato por negligencia, porque no le están brindando la oportunidad de salir. Y en el caso del tío de Carmen, y ya tú lo dijiste, no hay que tener a ninguna persona deben de encerrarlo. Así sea, esté amputado, esté ciego, esté sentado, por estar anciano. Porque nadie quiere hacerse cargo, porque nadie va a dejar de hacer sus cosas por ir a atender al viejo, pues. Definitivamente a nadie debe encerrarlo, sacarlo, pasearlo y devolverle algo de todo lo que el padre les ha dado a los hijos. ¡Exacto! Te crían, se sacan la mugre por ti, te pagan colegio, universidad, todos los caprichos. Mientras tú duermes, porque es así, mientras tú duermes, tus viejos hacen absolutamente todo por ti, mañana, tarde y noche. Hay cosas que tú sabes que tus viejos hacen por ti. Hay cosas que no, que normalmente es el porcentaje mayor, para que a la primera enfermedad de un ser querido lo abandones y lo maltrates así. Qué inhumana es la gente realmente. Qué poco gratos somos, ¿no? Estos casos se ven bastante. Gracias a Dios no son la mayoría somos buenos hijos, el peruano en general es buen hijo, pero sí hay casos bastante, y a todo nivel social y en todos lados. Muy bien, doctor, muchas gracias por haber venido el día de hoy. Creo que nos ha graficado mucho y nos ha ayudado además a resolver algunas consultas de la gente que nos sigue por Capital sobre el Alzheimer aquí en el Perú y la importancia de una detección temprana. Le agradezco mucho por haber venido aquí al programa. Muchísima suerte con el libro del ABC del Alzheimer, a ver si nos hace llegar un ejemplar para poder de todas maneras enseñarlo también. ¿A dónde se le puede ubicar, Doc? Mi Facebook, mi fanpage, doctor Carlos Sandoval Cáceres. Perfecto, Doc. Muy bien, doctor. Muchas gracias. No se olvide de nosotros nomás, Doc. Perfecto. A ustedes por la invitación. Nos vamos nosotros a una pausa. Ya regresamos.